Interrumpimos un momento, 10 de la mañana, 53 minutos, porque tenemos noticia judicial aquí en Colombia. Sergio Barbosa, ya se conoce la fecha de la primera audiencia de imputación de cargos para el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. ¿Cuándo será? Camila, buenos días. Sí, señora, pues da mucha atención porque ya se conoce la fecha de la audiencia de imputación por uno de los casos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Hace apenas un día la Fiscalía anunciaba estas dos imputaciones contra el presidente de Ecopetrol por la presunta comisión de dos delitos. Será entonces el próximo miércoles 11 de marzo la primera audiencia de imputación en contra de Ricardo Roa, en este caso por el delito de tráfico de influencias. Esto, recordemos, por haber presuntamente favorecido con contratos al coronel retirado de la policía Juan Guillermo Mancera a cambio de que le compraron un lujoso apartamento en el sector del Chicó, esto al norte de la ciudad de Bogotá. Aquí lo que busca establecer la justicia es si la compra de este apartamento que hizo Roa a una empresa de Serafino Diácono se hizo de manera legal o si detrás pues pudo existir una estrategia para comprometer presuntamente contratos de la petrolera antes de que Ricardo Roa pues asumiera la presidencia de la compañía. La línea del tiempo que investiga la Fiscalía, Camila, es la siguiente, que es la transacción del apartamento 901 que fue realizada en diciembre del 2022. Ricardo Roa es nombrado presidente de Ecopetrol por parte del presidente Gustavo Petro en abril del 2023. Y es en marzo de 2024 cuando una empresa ligada a Serafino Diácono pues recibió los derechos de exploración del bloque Sinú 9. La noticia entonces hasta hora de la mañana, repetimos, el próximo 11 de marzo será la primera audiencia de imputación contra Ricardo Roa, lo que tiene que ver con la presunta comisión del delito de tráfico de influencias por la supuesta compra irregular de este apartamento al norte de Bogotá. Repitamos la fecha, Sergio. ¿Cuándo va a ser entonces esta primera audiencia del presidente de Ecopetrol, que hasta el momento ha dicho que no va a renunciar, a pesar de que hay presiones pues de muchos sectores, que el presidente de la compañía más importante de Colombia, de donde salen pues los recursos para muchos programas sociales y para mantener el estado de nuestro país, pues no puede estar involucrado en un escándalo de corrupción de estas magnitudes, debería apartarse del cargo, pero hasta ahora el doctor Roa ha dicho que no lo va a hacer? ¿Cuándo es, repitamos la fecha, cuándo será esta primera audiencia de imputación de cargos? Camila, el próximo miércoles 11 de marzo, ya aproximadamente en un mes, es esta primera audiencia de imputación contra Ricardo Roa. Gracias, Sergio. 10 de la mañana, 55 minutos. Sergio Barbosa con las noticias judiciales. ¿Cómo está la acción de Ecopetrol? Ayer, más o menos hasta ahora, estábamos entregando la información de esa imputación de cargos que anunciaba la Fiscalía General de la Nación en contra del presidente de Ecopetrol. ¿Cómo se movió la acción, Sebastián? ¿Inmune o no inmune al escándalo? Bueno, en las últimas 24 horas cayó cerca de 2%, está en $12.07, pero siendo justos, Camila, no creo que haya ninguna relación con el escándalo de Ricardo Roa, porque estoy viendo las otras grandes petroleras latinoamericanas como Pemex, como Petrobras, como YPF de Argentina, y también todas caen 1 o 2%. Debe haber algo ahí coyuntural que se me escapa del sector petrolero, pero todas están cayendo en esa línea. Entonces, pues hasta ahora el escándalo de Roa no afecta la acción. 10 de la mañana, 56 minutos. Gonzalo, quiero irme para Cuba porque lo que está pasando en Cuba en estos momentos es muy delicado. Hay gente que está hablando de un SOS que se necesita para la isla porque pues podríamos estar hablando de una asfixia de sus condiciones vitales de supervivencia para los ciudadanos cubanos, porque se están quedando sin petróleo, sin combustible. Ya ayer anunciaron que las aerolíneas internacionales pues que viajaran allá no iban a poder aterrizar porque no iban a poder darles el combustible necesario para volver a despegar. ¿Cómo sigue la situación de la isla? ¿Qué se sabe además de negociaciones que puedan estar teniendo con Estados Unidos, que son los que principalmente están poniendo sanciones a quienes ayuden a Cuba en estos momentos? Pues la sanción está clara, Camila. Todo aquel que le provea petróleo o gasolina a Cuba va a ser sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Los datos publicados el día de ayer, generan más preocupación aún porque la economía cubana cayó un 5% durante el año 2025. Y esto se suma también, Camila, a la caída en el número de turistas que visitaron la isla durante también el año 2025, una caída casi del 18%. Súmele usted además en la inflación que se registró el año pasado de un 14.05%, y todo esto es un caldo de cultivo para que se genere, dirían algunos, una implosión dentro de la isla. No se veía tal magnitud de tragedia política, económica, desde la década tal vez que del 70, 60, más o menos, mentira, finales de los 70, Camila. Lo cierto del caso
y esto para dejarlo muy claro, el gobierno de Díaz-Canel ha dicho, hemos tenido conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos, no estamos claudicando, estamos conversando, hemos tenido algunas llamadas telefónicas, pero hasta allí o de allí no pasa. Hay que recordar que la gran gasolinera de Cuba era Venezuela ya no le está enviando gas petróleo a Cuba, y parte de eso es el problema, además, que recordemos, depende de un sistema eléctrico que es bastante arcaico y el gobierno no tiene, digamos, la plática, el dinero para sostenerlo. Pero para entender un poco qué es lo que está pasando en la isla, cómo se está viviendo, tenemos en línea al padre Alberto Reyes. El padre Alberto Reyes es sacerdote Camila y párroco de Esmeralda en Camagüey, una de las voces que ha sido crítica del gobierno de Díaz-Canel y del gobierno cubano. Padre Reyes, gracias por acompañarnos en Radio esta hora. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Padre, primero, pues mandarles un saludo de solidaridad a los que están presentes en la isla y pedirle antes que cualquier cosa que nos describa cómo lo están viviendo en estos momentos, porque la información que nos llega es que están viviendo una situación bastante precaria, pero usted que está presente en territorio cubano, quisiera que nos lo narrara a nosotros y a los oyentes. A ver, vamos a aclarar cosas primero, porque no podemos dejarnos llevar por lo emocional. Cuba durante casi 70 años ha estado bajo una dictadura y todo el desastre que estamos viviendo hoy no es culpa de los americanos, es culpa de una mala gestión de la dictadura. Entonces, hay algo que yo creo que es importante definir, que es que cuando hablamos de Cuba no podemos identificar al pueblo con el gobierno, porque en este momento, digamos, a nivel, digamos, de noticia, yo oigo mucho de que el gobierno americano que está presionando, o sea, como que si el gobierno americano estuviera, digamos, Padre, y a pie en Cuba, sí. Sí, es que por momentos se nos va la comunicación y yo entiendo que la situación de comunicaciones no es la mejor, pero lo escuchamos. Vale, no, yo decía que, a ver, hay que tener en cuenta que cuando se habla de Cuba, no podemos identificar el gobierno de Cuba con el pueblo de Cuba. O sea, el pueblo de Cuba ha estado sufriendo durante años una dictadura que es la que nos ha sumergido en toda la miseria y la precariedad que hoy estamos viviendo. Entonces, ¿cómo se está viviendo a nivel de pueblo en Cuba esta situación? Con esperanza de que gracias a todo esto que está pasando, gracias a todo el embargo del petróleo, gracias a todo esto, por fin podamos ver la libertad. Es decir, el pueblo cubano como pueblo, el pueblo de a pie, no la gente que el gobierno saca para que diga su versión, no la versión que hace el gobierno cubano. El cubano de a pie está feliz y lo que decimos dentro de la isla es que esto empeore si tiene que empeorar, pero a ver si llega la libertad a esta isla. Es decir, porque, Padre Reyes, sí, que ustedes, y usted lo que nos dice es que hay varios ciudadanos de a pie que están de acuerdo con estas sanciones al gobierno cubano, y sanciones a los países que se atrevan a ayudar a Cuba con combustible, con alimentos y demás. O sea, ustedes están de acuerdo con que se dé esta asfixia porque tal vez después de ella puede llegar a que el régimen pues dé su brazo a torcer y acepte cambiar ciertas cosas. Exacto, llevamos 70